Muy buenos días, ¿cómo están? Este domingo lluvioso, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando? Bueno, espero que bien. Para mí es un privilegio comenzar esta nueva lección de la escuela sabática en esta nueva semana que comienza en este momento, bueno, comenzó anoche ya, con el estudio de la escuela sabática. Esta lección número 6, que seguramente va a estar más que emocionante. em, Según, bueno, la lección que tuvimos ayer, eh, estuvo buena, pero esta lección que comienza ahora seguramente que va a estar mucho más aún, porque se trata de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Titulada entonces, Él murió por nosotros. Te damos la bienvenida al estudio de la escuela sabática. No te olvides de comentar abajo para que yo sepa que estás allí del otro lado, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este nuevo domingo, esta nueva semana, esta nueva lección de la escuela sabática que podemos comenzar estudiando tu palabra, Señor, temprano a la mañana. Acompáñanos para poder entender mientras leemos la lección y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito lo que fue la lección del sábado, donde aparece allí el versículo de memoria que se encuentra en San Juan 3, 14 y 15, un texto que habla acerca de, de este tema tan importante. Así que vamos a leer el capítulo 3 de San Juan, el versículo 14 y 15, que dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto tiene que ver con lo que sucedió allí con Jesús y esa charla que tuvo con Nicodemos, ese intérprete de la ley o ese fariseo que vino a ver a Jesús de noche. Y Jesús le habló directamente a Nicodemos acerca de lo que tenía que pasar en la vida de Nicodemo, donde Jesús tenía que morir. Era una profecía que le estaba dando Jesús a Nicodemo, pero también a la vez era una lección espiritual personal para que Nicodemo sepa que Jesús era necesario que Jesús muriera por él en una cruz, levantado en una cruz. La lección del sábado dice: se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Eso no es totalmente cierto. La gente puede evitar los impuestos, pero no la muerte. Es posible que puedan posponer la muerte unos años, pero tarde o temprano la muerte siempre llega. Y justamente, ¿no? A veces vemos la persona que quizás teniendo un poquito de dinero puede adelantar un poquito su vida o puede posponer un poquito, pero llegado su momento y cuando Dios así lo permite, ¿no es cierto? La persona va a ir al descanso. Dice la lección de esta semana, nos centraremos en la muerte de Cristo y lo que significa para la promesa de la vida eterna. Es decir, la muerte del Señor Jesús es parte de el proceso de salvación que Dios preparó antes de la fundación del mundo por ti y por mí. El día domingo, la lección, terminando ya casi este mes, se titula Desde la fundación del mundo. Justamente Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y Hechos 2:23, Primera de Pedro 1:19 y 20. Estos versículos se podrían considerar como a Cristo como inmolado desde el principio del mundo. Si nosotros leemos estos versículos, allí nos muestran cómo el Señor Jesús fue ya predicho en las Escrituras que iba a morir, ¿sí? Iba a morir antes incluso de la fundación del mundo. Voy a leer Hechos, capítulo 2 versículo 23, allí el discurso famoso
del apóstol Pedro, y dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándolo. Em, Habla acerca de Jesús. Y Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice lo siguiente. Primera de Pedro, ahí vamos a Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice 1 Pedro 1, 19 y 20: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El comentario dice así: y la adoración, eh, adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente, debemos entender esto en un sentido simbólico. Acuérdense que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo, y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios en la cruz, sería primordialmente para ese plan. Como le decía al principio, la muerte de Jesús ya estaba en los planes de Dios antes de la fundación del mundo, porque como Dios es omnisapiente, Dios sabía lo que iba a suceder. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios, dice el deseado de toda la gente. Este plan se lo reveló primeramente a Adán y a Eva en el jardín del Edén, allí en Génesis 3:15 y 21, y cada sacrificio de sangre tipificaba ese plan en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mientras probaba la fe de Abraham, por ejemplo, Dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de Isaac, su hijo, ¿se acuerdan? Este reemplazo tipificaba aún más claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizada durante siglos por aquellos sacrificios de animales, cada uno de los cuales es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos sacrificios de esos corderitos en el santuario, de paso es importante aquí el estudio del santuario, ¿no? Por eso la iglesia adventista se caracteriza por estudiar el santuario. Porque en el santuario, en los ritos de santuario, en los sacrificios diarios, tanto el matutino como el vespertino, donde se presentaba allí el corderito, el corderito inocente, ¿no? Se lo sacrificaba y la sangre del cordero servía para remisión de los pecados de los israelitas. Este era un tipo de Jesús, era un ejemplo, ¿no es cierto?, anticipado de lo que iba a ser Jesucristo cuando viniera, ¿no es cierto?, a vivir en esta tierra. Y tal cual lo hizo Jesús, muriendo en la cruz por todos nosotros. Qué lindo es recordar, ¿no es cierto?, esta semana que Dios ya tenía todo planificado para que nuestro Señor Jesús sea nuestro sustituto y muera en nuestro lugar. ¿Qué te parece si le agradecemos al Señor esta mañana por su sacrificio en la cruz? Agradecemos a Dios Padre por haber planificado todas las cosas para nuestra salvación. Vamos a orar. Querido Padre, te alabamos esta mañana por tus grandes misericordias, porque tú no eres un Dios descuidado, sino que tú ya tenías planificado todas las cosas para nuestro bien, para nuestra salvación. Y entregaste a tu Hijo, Señor, para que muriera en una cruz en nuestro lugar.
Agradecemos el sacrificio de Jesús por nosotros y te pedimos que esta jornada sea una jornada de agradecimiento, de gratitud por todo lo que haces por nosotros y por todo lo que harás aún a través de la venida y de Jesús a buscarnos. Dejo la vida de nuestros amigos en tus manos, también aquellos que están estudiando tu palabra, para que ellos puedan disfrutar de tus bendiciones y de la salvación tan grande que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, no te olvides de compartir este mensaje y también deja tus comentarios allá abajo para que yo pueda saber que estás allí. Dios te bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.